Buenas tardes o buenas noches, sí, realmente. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Disculpen la demora, pero hoy tuve serios problemas con la conectividad, con internet. Fue un desastre toda la tarde acá, por lo menos en mi zona. Y bueno, estábamos haciendo evoluciones de parciales que tuvimos con la UNE. Se cortó el internet en la mitad del parcial. Bueno, un caos. Cosas de la virtualidad. Muy bien, vamos entonces a continuar. Un momentito. Con lo que estábamos viendo. Vamos a ver, estábamos en columna lumbar. Quiero que veamos estas imágenes como para ir completando las patologías más significativas de la columna lumbar, pero nosotros vamos a tener después una clase o dos donde vamos a ver específicamente las artropatías, es decir, las artritis y las artrosis. Vamos a ir viendo zona por zona con los signos directos, indirectos, etc. Pero de igual manera no podemos pasar por alto cuando estamos viendo ahora la imagenología de la columna vertebral, de la columna lumbar en este caso, tener una idea de artrosis. Fíjense, tenemos una radiografía a este nivel de un frente y un perfil, ¿verdad? Que no pertenecen con seguridad al mismo paciente, porque fíjense que acá yo tengo costillas. Por lo tanto, esto será parte baja de la columna dorsal, por ahí la primera lumbar, y esto es lumbo ya sacro prácticamente. Pero la patología es la misma, es decir, en ambas radiografías la patología es la misma. Estamos en presencia de una artrosis, como nos dice acá. Y fíjense, dice artrosis como si fuera una fórmula, es igual a pinzamiento, esclerosis, osteofitos y otros signos secundarios que ya vamos a ver oportunamente. La artrosis, para entender un poco las imágenes, es una patología, es una artropatía degenerativa. Terminación en osis degenerativa. Donde vamos a tener, fíjense, un pinzamiento del espacio. Fíjense cómo los espacios disminuyen de altura en cierto modo, lo mismo que acá. Vamos a tener una esclerosis en la densidad ósea, pero ustedes me van a decir o van a fijarse dónde es la esclerosis. Fíjense que en el perfil se ve mejor que en el frente. Fíjense que yo tengo un refuerzo acá y acá. Tengo un refuerzo acá. Tengo un refuerzo por acá y por acá. Pero en el centro de la vértebra del cuerpo vertebral, fíjense que la densidad, por el contrario, no está reforzada, está disminuida. Esto es lo que se llama esclerosis marginal, porque la esclerosis ósea se va a ir dando en las márgenes, en los bordes del hueso. ¿Por qué razón? Al ser un proceso degenerativo, lo que se va a verificar es una redistribución de los elementos minerales, del calcio y de los elementos minerales. Por ahí decimos se pierde. No, no se pierde. Ojo, se redistribuye. Y se van a depositar en las márgenes. Por eso a mí me va a dar como si yo subrayara, fíjense, reforzara las márgenes, esa esclerosis. Y piensen algo. En la medida que vaya agregando contenido mineral sobre las márgenes, se van a hacer más pronunciadas, se van a hacer más marcadas y nos van a comenzar a aparecer estos signos que están acá. Acá lo vemos muy bien, fíjense. Acá también se está viendo otro. Fíjense acá estos, como si fueran puentes. Miren acá, acá. Miren acá este que está acá, que bien se ve. Como uniones, como puentes óseos entre vértebra y vértebra. A eso vamos a llamar osteofito. Nombre más común, aceptado médicamente, picos de loro, por la forma que tienen. Fíjense este osteofito marginal acá, lo mismo que este otro del lado izquierdo, pero fíjense este acá sobre el lado derecho. Díganme si no parece el pico de un loro, visto de perfil. De ahí lo de nombre de picos de loro. El pico del loro, o también llamado osteofito, es el signo típico, característico, patognomónico de la artrosis. Vamos a ver que esas excrescencias óseas pueden darse de distinta manera. Con esta forma, como osteofito en la artrosis,
Y vamos a encontrar otros modelos, digamos, de excrescencias óseas, como van a ser los sindesmofitos, que vamos a encontrar en otra artropatía inflamatoria, en una artritis o en una espondilitis anquilosante. La nombro nada más, cuando veamos artropatías la vamos a desarrollar. Fíjense que estos fenómenos osteofíticos degenerativos van, de alguna manera, piensen ustedes, a disminuir o a restar funcionalidad a la columna. Es como que todos los cuerpos vertebrales pierden independencia para moverse. Es como que los vamos enlazando a una vértebra con la otra. Todo eso va a llevar a compromiso funcional a nivel de la columna. ¿Cuáles van a ser las características clínicas de una artrosis? También de una artritis, es decir, de las artropatías. Pensemos en dos síntomas: dolor e impotencia funcional. El paciente que tiene una artrosis o que tiene una artritis les va a consultar y les va a decir dos cuestiones, dos frases. Grábense, no se van a olvidar. El paciente nos va a decir: me duele y no puedo. Eso es característico. Las artropatías duelen, la artrosis duele, la artritis duele. Y la otra frase que yo les digo, no puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ese no puedo? El paciente va a tener impotencia funcional. ¿Qué es la impotencia funcional? La imposibilidad de desarrollar una función, una potencia, en una función determinada. Disminución de movilidad, disminución en la flexoextensión, disminución en la lateralización, disminución en la prensión, en lo que fuera. Impotencia funcional y dolor. Me duele y no puedo. Esto es muy característico entonces en la artrosis. Pinzamiento del espacio, es decir, disminución, compromiso del espacio, esa esclerosis marginal o refuerzo marginal, y los osteofitos, picos del loro, que también se llaman osteofitos marginales, por ese mismo proceso como ustedes estaban observando recién. Fíjense ahora este otro caso. No, este no me interesa, lo vamos a ver después en tumores. Esto que está acá. Fíjense esta radiografía. Vamos a ver esta de la izquierda. Fíjense que si yo tengo que presentarles a ustedes esta imagen, vamos a decir que es una radiografía de un sector de la columna lumbar. No sabría exactamente qué números de vértebras, porque está reducido a ese pedacito, digamos, de frente. Y tenemos muy bien visualizadas esta vértebra y esta otra, vistas de frente. Fíjense que cuando nosotros describíamos una vértebra, podemos hablar de lo siguiente, y esto es nada más aclaro que a título de mnemotecnia, para que no nos olvidemos. No son signos descriptos lo que yo les estoy por comentar. Fíjense que para no olvidarme de mirar todos los elementos que yo voy a tener en una vértebra, hay autores que dicen lo siguiente. Hagamos de cuenta que la vértebra, vista de frente, es una cara, un rostro. Fíjense, el cuerpo vertebral a mí me está dando el contorno de la cara, una cara medio cuadrada. Hagamos de cuenta que es el contorno del rostro. Esta cara tiene ojos. Acá tienen un ojo, acá tienen el otro. Esos ojos son los pedículos. Quiero que se ubiquen anatómicamente, por favor. Son los dos pedículos vistos de frente, porque si yo a la vértebra la miro de frente, los pedículos están saliendo de la cara posterior del cuerpo para formar, ¿se acuerdan que hablábamos de ese arco posterior? Los pedículos que después continúan en las láminas se fusionan para dar la espinosa. Bueno, los pedículos acá y acá vendrían a ser los ojos de la vértebra. Esta cara, fíjense acá, tiene orejas. Las orejas vendrían a ser las apófisis transversas. Esta cara tiene nariz. Miren la nariz de esta cara, una nariz bastante grande. Fíjense acá. La nariz vendría a ser la proyección de la apófisis espinosa que está hacia atrás, que es impar, única, media, etc. Algunos hablan de esto que aparece por acá, fíjense como si fueran cuernitos, que son las apófisis articulares superiores. Y esto que está por acá abajo, como sobresaliendo de la vértebra,
serían las apófisis articulares inferiores. Las superiores para la vértebra suprayacente, las dos inferiores para articularse con la vértebra subyacente. Configuramos una cara. Lo único que no tiene esta cara es boca. Fíjense que no hablamos de la boca. Cuando yo hago esa comparación con la cara, yo quiero que ustedes siempre quisiera que se fijen en los ojos de la vértebra. Que miremos los ojos. Aclarando, les vuelvo a decir que la vértebra no tiene ojos, ¿de acuerdo? Ni el signo de los ojos no existe, es nada más que una mnemotecnia. Hagamos de cuenta que esta cara nos mira con los dos ojos abiertos, fíjense, el ojo derecho y el ojo izquierdo, los pedículos normales. Ahora, vamos a esta de arriba. Fíjense, ¿qué le pasó a esta vértebra? Esta cara a mí me está mirando con este ojo derecho abierto, sí, correcto, pero el ojo izquierdo no aparece. Acá yo le puse una cruz colorada. No tiene ojo, no veo el ojo. Fíjense que esto ustedes lo van a encontrar en la literatura como vértebra tuerta. ¿Quién es el tuerto? El tuerto es aquella persona que le falta un ojo. Una vértebra tuerta. Cuando yo veo una vértebra tuerta, o también algunos hablan del ojo guiñado, es como que la vértebra, en lugar de mirarme con los dos ojos, uno de los ojos me guiñó, me cerró. No está el pedículo. Eso quiere decir que hay un compromiso del pedículo, que el pedículo está afectado. Y casi con seguridad, ¿cuál es la patología que va a afectar el pedículo y me va a convertir a esa vértebra normal en una vértebra tuerta? La presencia de metástasis vertebrales en el pedículo. ¿Y por qué el pedículo? Dos razones. Por un lado, el pedículo es la parte más vascularizada de la vértebra. Es la parte que tiene mayor irrigación sanguínea, por una parte. Por otra parte, ¿cuál es la vía de diseminación metastásica más frecuente, más común, más efectiva? La vía sanguínea. Fíjense que cuando nosotros hablamos de diseminación tumoral metastásica, hablamos de tres vías. La vía sanguínea, la vía linfática y la vía de contigüidad o de vecindad. Esa vía que va tomando el órgano que está al lado y lo compromete. Y sigue con el órgano que está al lado, que está contiguo y lo compromete. Vía hemática, vía linfática, vía de contigüidad. La más efectiva, la más rápida, la más segura para diseminar metástasis es la vía hemática, es la vía sanguínea. Bueno, junten las dos cosas. Vía sanguínea, la vía más rápida, más efectiva de metastatizar cualquier tumor, y la parte más vascularizada de la vértebra es el pedículo. Bueno, ese pedículo está tomado. Está tomado por un secundarismo tumoral, es decir, por una metástasis. Aclarando algo, y lo vamos a ver un poco más adelante, no sé si hoy o en la clase próxima, si yo quiero buscar metástasis óseas desde las imágenes, recuerden, el estudio de elección es la centellografía. La centellografía ósea o los estudios de cámara gamma óseos, son los estudios más efectivos para el rastreo de metástasis óseas. Ya vamos, después yo les voy a presentar algunas imágenes de medicina nuclear o cámara gamma o centellografía, son todos sinónimos que nombran al mismo estudio. Ese es el estudio más sensible y más específico en el rastreo de metástasis óseas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sensibilidad y especificidad para tal o cual estudio? Bueno, la cámara gamma lo cumple para ese fin. Cuando decíamos que un método es sensible, cuando a mí me puede detectar la patología. O si ustedes quieren, me puede discernir la normalidad de la patología. Ese método es sensible. Cuando es, además de sensible, específico, cuando una vez que me detectó la patología, me dice qué patología es, me discrimina qué patología es. O es tumoral, o es inflamatoria, o es degenerativa, o lo que fuera. Bueno, la cámara gamma para el rastreo de metástasis, la centellografía ósea con tecnesio 99, es el método imagenológico de elección para metástasis óseas.
Ya vamos a ver después y vamos a hablar un poquito más de esto. Vértebra tuerta, entonces, como les dice acá, compromiso del pedículo y tengo que pensar sí o sí en metástasis. ¿De acuerdo? Fíjense ahora esta otra imagen. Situación bastante frecuente con la que ustedes se van a encontrar en un paciente añoso, en un paciente anciano. La osteoporosis. Algunos hablan de descalcificación, de osteoporosis, de osteopenia, fíjense, de desmineralización. Fíjense que si bien hay pequeñas diferencias, digamos, semánticas entre un término y el otro, más o menos todos quieren decir lo mismo. Desmineralización. El hueso, en este caso la vértebra, pero puede ser cualquier hueso de nuestro cuerpo, de nuestro esqueleto, pierde minerales. Por eso es más apropiado hablar de desmineralización y no de descalcificación. Porque si yo digo descalcificación, falta calcio, pierde, mayor cantidad quiero decir, es el calcio. También, junto con el calcio, se pierde hierro, se pierde fósforo, se pierde magnesio, se pierde manganeso, se pierde una serie de elementos que van a constituir la matriz ósea. Por eso se habla de desmineralización. El término osteoporosis que acá aparece en esta imagen sigue aceptándose. Es un término antiguo, de mucho tiempo. ¿Por qué osteoporosis? Porque fíjense que si yo desarmo ese nombre, esa palabra, estoy hablando de un proceso degenerativo, osis, que me vuelve los huesos como si fueran porosos. ¿De acuerdo? Es como si el hueso estuviera lleno de agujeritos, estuviera poroso, perdió resistencia, perdió dureza, perdió matriz mineral, perdió matriz ósea. De entonces, de antiguo, viene el término osteoporosis. Es un término, fíjense, de la anatomía patológica, sí, no microscópica, ojo, también, pero no específicamente. Del análisis cadavérico, del hueso, de un esqueleto, de un paciente o de un cadáver que tenía este problema. Los huesos, cuando los cortaban para hacer disecciones, se encontraban como que estaban porosos, llenos de agujeros, de agujeritos, de poros. En este caso tenemos una radiografía de columna lumbar, de perfil, otro paciente también de perfil, donde yo les pediría que lo primero que ustedes evalúen, observen, tengan en cuenta, es la densidad, el trofismo óseo. Fíjense que son huesos que están radiolúcidos, radiotransparentes, están menos blancos, están desmineralizados, están osteoporóticos. Fíjense la densidad, son huesos que nos traslucen como un aspecto de fragilidad, digamos. El hueso que pierde dureza, entre comillas, pierde resistencia. Un hueso que va a ser candidato a la fractura. Cuando después veamos todas, el grupo de patologías traumáticas que vamos a ver y nos refiramos a las fracturas, fíjense que vamos a decir algo. Para que un hueso no se rompa, para que un hueso no se fracture, ese hueso tiene que tener un equilibrio exacto entre resistencia o dureza, si ustedes quieren, y amortiguación o elasticidad. Lo suficientemente duro para resistir el traumatismo, lo suficientemente elástico, aunque parezca un contrasentido, para amortiguar el traumatismo. De esa buena relación, el hueso la pelea y no se rompe. Cuando tenemos un hueso como este que ustedes ven acá, que ha perdido resistencia, ha perdido dureza, se fractura con mayor facilidad. Es uno de los factores que va a inducir o a favorecer una fractura. Pero ojo, todo lo contrario, es decir, el hueso que esté excedido en dureza, en mineralización, se rompe con la misma facilidad que el hueso osteoporótico. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Esto es un contrasentido. No. Ese hueso que tiene, por ejemplo, una enfermedad, así como hablamos de osteoporosis acá, otra enfermedad que se va a llamar osteopetrosis,
enfermedad degenerativa donde los huesos parecen piedra, petrosis. Ese hueso se rompe con la misma facilidad. Porque si bien es un hueso hiperresistente por la dureza, tiene tanta matriz ósea que perdió elasticidad. Ese hueso no amortigua el traumatismo y se va a romper con la misma facilidad que un hueso desmineralizado. Ahora acá vemos esta osteoporosis. Evalúen, fíjense, no solamente la densidad absolutamente disminuida de estas vértebras, sino fíjense el tamaño y la forma. Fíjense esta vértebra que está acá remarcada en colorado. Fíjense que esta vértebra disminuyó de altura. Y no solamente disminuyó, sino se me hizo bicóncava. Cara superior bastante cóncava, cara inferior bastante cóncava. Una vértebra bicóncava. Y si yo a esta vértebra bicóncava le presento abajo otra parecida, díganme ustedes, ¿qué pasó con este espacio? ¿Tiene el tamaño normal? Fíjense que este tamaño está aumentado. Se agrandó el tamaño. Y yo les pregunto otra cosa. ¿Qué elemento anatómico tenemos en ese espacio intervertebral? El disco. Entonces, fíjense, es como que el espacio, el tamaño del espacio, le queda grande al disco. Y el disco se puede mover ahí adentro. ¿Cuál es el peligro? Que si el disco se mueve, se puede herniar. Ya vamos a ver después en resonancia, hernia de disco. Una patología acuciante para el paciente. Uno de los dolores más intensos descriptos es el dolor de la hernia de disco. Ahora, no solamente la forma. Fíjense en este otro caso, esta flechita que nos muestra. Fíjense esa vértebra. ¿Qué le pasó a esa vértebra? Fíjense el tamaño que tiene. Se aplastó. Está mucho más baja. Está mucho más pequeña, no en volumen, sino en altura. Esto es lo que también algunos llaman acuñamiento vertebral. Fíjense que esta vértebra, que a pesar de su osteoporosis, como esta, mantiene su forma cuadrangular, o esta otra, esta no resistió. Y esta se aplastó. Puede ser a raíz de un traumatismo o, entre comillas, espontáneamente. Espontáneamente no, porque hay una causa que es la marcada desmineralización que tiene. Hay un aplastamiento. Fíjense que eso también es consecuencia, mejor dicho, de la osteoporosis. Fíjense, por otro lado, cómo las vértebras en general, fíjense esta, con los años, por un proceso de envejecimiento fisiológico, van disminuyendo de altura. Pierden 1 milímetro, 2 milímetros. No es que se aplasta, no es esto, no. Pero hay una discreta disminución de altura. Esa es la causa por la que ustedes van a ver que un paciente anciano disminuye su estatura en relación a la estatura o a la altura que tenía cuando era joven. Y ustedes me dirán, ¿y cómo va a disminuir si estamos hablando de 1 milímetro o 2 milímetros? Claro, en cada vértebra. Multipliquen ese milímetro o 2 milímetros en la cantidad de vértebras que tenemos. Entonces, este proceso degenerativo, esta osteoporosis, esta desmineralización, me va a llevar a estas alteraciones anatómicas y funcionales de la columna. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen. Como siempre decimos, no se queden con la duda. ¿Qué más vamos a ver hoy? ¿Qué más mostramos hoy? Fíjense, esto ya lo vimos, pero ya que hablamos de algún traumatismo, lo volvemos a ver. Primero esto y después esta otra, dos pacientes diferentes, un traumatismo a nivel de la columna lumbar, y yo les pregunto, ¿qué estamos viendo acá? ¿Radiografía de qué y en qué proyección? ¿Una radiografía de columna? ¿Qué les parece? Esperen a ver, porque acá tengo chat. Que alguien me pidió que repita. ¿Qué quieren que repita? Porque se me abre todo el chat. Díganme, abran el micrófono y el alumno que me pidió que repita algo, por favor, dígame qué quiere que repita y lo repito, no tengo ningún inconveniente. ¿Estamos?
Tengo una pregunta en el chat, a ver cuál es. ¿Puede repetir esta última parte del proceso degenerativo lumbar y de perfiles? ¿Es esto otro? Bueno, no llego a entender exactamente el proceso degenerativo de la osteoporosis. ¿A eso te referís? ¿O no? Sí, doctor, a eso. Decir que la osteoporosis es un proceso degenerativo del hueso donde el hueso va a tener ese aspecto poroso. ¿Por qué? Por la desmineralización que sufre, generalmente como parte de los componentes que vamos a encontrar durante la vejez, durante la senilidad. Decíamos, esta es una radiografía de columna lumbar, perfecto, de un sector de la columna lumbar, porque yo identifico acá como la quinta lumbar, la cuarta, la tercera, columna lumbar, parte. ¿Qué proyección? ¿Será un frente? ¿Será un perfil? ¿O qué será? Fíjense esta imagen, esta figurita que está apareciendo por acá. ¿Qué nos está apareciendo por acá? ¿Qué animalito nos está apareciendo por acá? El perrito. ¿Se acuerdan? Exactamente. El perro. El perro de la Chapelle. Por lo tanto, esto es una proyección oblicua. Y esta paciente, o este paciente, bueno, tuvo un traumatismo, por lo que nos dice acá. Miro los perros. ¿Qué parte del perro teníamos que prestarle atención? ¿Qué parte del cuerpo del perro? ¿Se acuerdan? El cuello. Muy bien. Miren el cuerpo, el cuello de este perro no me llama la atención. El cuello de este otro tampoco me llama la atención, fíjense. Y miren este otro. Este cuello está cortado. Otra vez el perro decapitado. Algunos autores, porque lo van a encontrar así, intentaron ser menos dramáticos y no hablan del perro decapitado, y van a ver que lo llaman la imagen del perro con collar. Es como si ustedes le ponen el collar al perro, lo que ustedes quieran. Lo que sí me interesa que vean es que el cuello no es normal del perro. El cuello está interrumpido. Si está interrumpido, este cuello se destruyó. Y si hablamos de una destrucción, hablamos de esto que yo les pongo acá. Hablamos de una lisis. Si yo hablo de una espondilolisis, es un proceso destructivo de alguna parte de la vértebra, generalmente del cuello del perro. Y si yo digo el cuello del perro, ¿qué parte anatómica de la vértebra era? ¿Se acuerdan? ¿Qué parte anatómica de la vértebra me da el cuello? El pedículo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una espondilolisis. Ahora, y esto ya lo habíamos hablado creo que ayer, cuando la lisis es bilateral, ¿qué quiero decir la lisis es bilateral? Se rompen los dos pedículos, se fracturan los dos pedículos. Fíjense que la vértebra, el arco anterior, el cuerpo vertebral, pierde sostén, pierde amarre, se va, se desplaza. Y voy a tener esto que está acá, una listesis traumática. ¿Por qué? Porque hubo una espondilolisis. Ustedes van a escuchar por ahí en los informes, por ejemplo, en Ateneo cuando se presenta, espondilolisis con espondilolistesis o espondilolistesis por una espondilolisis. Analicemos las palabras. Si yo digo espondilolisis con una espondilolistesis, es un proceso destructivo, una fractura, con un desplazamiento de la vértebra, es decir, con una listesis. ¿De acuerdo? Fíjense esta otra imagen. Este sí es un perfil. Fíjense, acá tendríamos la duodécima dorsal, porque fíjense, estoy teniendo el último par de costillas por acá. Esta sería D12, L1, L2, L3. Y miren L1. Comparen con el resto de los cuerpos vertebrales. ¿Está igual? Yo les pido que ustedes miren o vean dos cosas. Uno, la forma. No les digo el tamaño, les digo la forma. Y otro, la alineación. Si yo sigo esta línea posterior del cuerpo vertebral, ¿se continúa acá? O al revés, si yo sigo esta línea por acá,
me hace este resalto, este escalón y continúa acá. Es decir, hay una listesis de D12 sobre L1. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de listesis, siempre decir de tal sobre cual. De D12 sobre L1. Y otra cuestión. ¿Por qué traumática esa listesis? Porque esta vértebra que ustedes tienen acá, esta L1, esta primera lumbar, está fracturada. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde está la fractura? Porque después cuando estudiemos fracturas en general, nosotros vamos a interpretar la fractura como una solución de continuidad. Es como si ustedes le pegaron un hachazo al hueso y lo separaron. Y yo acá no veo que el hueso esté separado, digamos. Esa es la manera en que se van a fracturar caprichosamente las vértebras. ¿Cómo se van a evidenciar las fracturas muchas veces a nivel de vértebra? Como una vértebra más baja o aplastada o como una vértebra más ensanchada. Depende de cómo esté el trazo fracturario. En este cuerpo vertebral, la fractura fue transversa, horizontal. El hueso se fractura, el cuerpo vertebral se fractura y se aplasta por la misma presión de la fuerza gravitacional. No vemos el trazo de fractura, pero vemos la deformidad de la vértebra y el antecedente traumático. Pensar en una fractura. Y lógicamente, no solamente rompió el cuerpo, sino también habrá comprometido posiblemente los pedículos y produjo esa listesis. ¿Saben casi con seguridad qué le pasó a este paciente? Les aclaro que a este paciente en particular no lo conozco, pero es muy frecuente. Este es el caso que ustedes van a ver de la persona que tiene un accidente de tráfico, de tránsito, y va con el cinturón de seguridad colocado. ¿Por qué razón? Generalmente no del conductor, aunque el conductor vaya con el cinturón de seguridad. Sí lo puede tener, pero el conductor, en relación a los otros ocupantes del auto, lo vamos a ver también en traumatismos, tiene dos puntos en su contra. Uno, tiene el volante encima, que muchas veces al volante se lo va a incrustar. En este momento, con el airbag y demás, se ha solucionado en gran parte. Pero antes, los traumatismos de tórax, y aunque no crean, los traumatismos abdominales por el volantazo, muchas veces determinaban la muerte del paciente. Porque ese impacto tan fuerte del volante contra el abdomen, sobre todo en pacientes más de mayor peso, producían un desprendimiento del mesenterio. Y eso terminaba a la corta o a la larga matando al paciente. En ese sentido, lógicamente, ese riesgo tiene el conductor. ¿Y qué otro riesgo tiene? Y vamos a ver después con fracturas. La posición de los miembros inferiores, la posición de los pies sobre los pedales. Y ahí encontramos fracturas de tobillo, encontramos fracturas de tibia, encontramos fracturas a nivel del pie, de complicada rehabilitación, larga rehabilitación. El acompañante, por los que van atrás, generalmente el acompañante que lleva el cinturón de seguridad, fíjense que el cinturón de seguridad va colocado en bandolera. ¿Qué quiere decir en bandolera? Atravesado, como la banda presidencial, digamos. El cinturón de seguridad va de un hombro, de un lado, a la cadera del otro, o viceversa. Cuando esa persona que va en el auto tiene el accidente, el choque, generalmente cuando es frontal, fíjense que hay una situación de desaceleración brusca. El mismo impacto hace que el cuerpo de esa persona vaya hacia adelante, pero el cinturón de seguridad lo tracciona hacia atrás, violentamente. Ojo, el cinturón de seguridad ha evitado muchísimas muertes, por supuesto, o que salgan despedidos del auto, bueno, en fin. Pero esa tracción brusca hacia atrás, con el agravamiento de que el cuerpo intenta por desaceleración ir hacia adelante, pega un tirón brusquísimo sobre el abdomen. ¿Sobre qué parte? Sobre la parte de la columna donde el cinturón cruza, pasa por la columna. ¿Saben a qué altura el cinturón de seguridad
nos cruza la línea media, D12, L1, L2. Y ahí vamos a encontrar. Sobre todo esta que ustedes tienen acá, L1, es la vértebra más fracturada por cinturón de seguridad. Entonces, son fracturas que no son fáciles de diagnosticar. Es como que tenemos que hilvanar, ir cosiendo, ir juntando todo esto que les digo. El antecedente traumático, el cinturón de seguridad, el dolor abdominal, porque el paciente nos va a llegar con un abdomen agudo, seguro, y por ahí pensamos en algo orgánico y lo que tiene es algo vertebral, y bueno, hacer los estudios correspondientes. Será radiología, será tomografía computada, será resonancia magnética, lo que ustedes quieran y lo que ustedes tengan a disposición. Entonces, en este caso, fíjense, fracturas múltiples. ¿Por qué múltiples? Y porque seguramente este paciente después se habrá hecho otros estudios, lo vamos a ver también después en reconstrucciones en 3D más adelante, donde me aparecen un montón de fracturitas que en la radiografía simple no las encuentro. A ver un momentito porque tengo algunas preguntas. Un segundito. Las preguntas que tengo. ¿Qué preguntas tengo? Perdió su forma lesión también. En la descripción la vértebra desfasada queda por último. Listencia, describo L3 sobre L4. Sí, correcto. Sí, se describe de tal sobre cual. Cuando nosotros queremos, en este caso, fíjense, hay una listesis, un desplazamiento de esta sobre esta. O de esta por debajo de esta. Hay que especificar dónde está la listesis, entre qué vértebra y qué vértebra. En este caso, la listesis estaría entre D12 y L1, ¿de acuerdo? Y alguien agregó a lo que yo comenté de los traumatismos, también el traumatismo de vaso. Sí, señor, pero no hablé de eso porque eso ya vamos al compromiso orgánico, digamos. Compromiso, traumatismo de vaso, que muchas veces va a terminar con una esplenectomía. Compromiso renal, ojo, que muchas veces va a terminar en una nefrectomía. En fin, nosotros acá lo estamos tomando desde lo vertebral, digamos. Pero después cuando veamos la parte de traumatismos, vamos a volver a tocar esta cuestión. Vamos a ver ahora esto otro que está acá. Fíjense, seguimos bajando un poquito más y nos vamos al espacio lumbo-sacro, también llamado quinto espacio intervertebral lumbar. Quinto porque está entre L5 y el sacro, o S1, si ustedes quieren. ¿Se acuerdan que también se llama espacio de Ferguson? ¿Cuál es el problema que yo tengo para ver este espacio? Fíjense que este espacio, estamos hablando de la región lumbosacra, ¿se acuerdan de esa región crítica donde se dan una serie de anomalías congénitas, adquiridas, inflamatorias, degenerativas, etcétera? Muchas veces yo quiero ver cómo está el quinto espacio y de frente no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque la incidencia del rayo no entra por el espacio. Acuérdense del movimiento de esa actitud lordótica que tiene la columna lumbar, y al paciente, para hacerle la radiografía, yo lo voy a acostar sobre la mesa de examen. En el perfil sí lo veo. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero ver el quinto espacio de frente? Voy a hacer o voy a pedir esta proyección que se llama proyección de Ferguson. Es una proyección radiológica. Para ver qué. Esto, por favor, vamos a hacer así. No es el disco, es para ver el espacio lumbosacro. Al disco, por más proyección que haga, en radiografía simple no lo voy a ver nunca. Tengo que ir a una resonancia. En radiología simple voy a ver el espacio. Quiero ver el espacio de frente. Le voy a pedir esta proyección de Ferguson. ¿Cómo se hace? No nos interesa porque eso es cuestión, el técnico, el productor de la imagen es el que lo va a hacer. Yo les comento para que nos ubiquemos nada más. También algunos hablan de posición en patas de rana. Le hacemos al paciente que está acostado que flexione los miembros inferiores y abra las piernas, como si estuviera por dar saltos de rana, digamos. Y oblicuamos el rayo. En lugar de que el rayo entre perpendicular estrictamente al paciente, lo oblicuamos un poquito, justamente para tratar de que el rayo entre a través o a nivel del espacio
lumbosacro. Para entender mejor, voy un segundito atrás y después vuelvo otra vez a esa imagen. Espérenme un momento. Quiero mostrarles, acá, ya estoy con esto. Quiero mostrarles esto que está acá. Fíjense, esta radiografía de columna lumbar de frente. Veo este espacio, veo este espacio, veo este espacio, veo este espacio, pero el quinto espacio no lo veo bien. Porque es donde a nivel lumbosacro es donde la columna me marca esa curvatura más marcada. Entonces yo tengo que buscar la forma, fíjense en el perfil lo veo, acá está este espacio, este otro, y fíjense el quinto espacio, cómo me queda, digamos, hacia abajo. Yo tengo que buscar la vuelta para que el rayo me entre a este nivel, por acá. ¿De acuerdo? Entonces, a ese paciente es el que le voy a pedir, vuelvo al anterior, un segundito, acá estamos, la proyección de Ferguson. Y me voy a encontrar con esto. Es una proyección localizada y me sirve solamente, recuerden por favor, solamente para ver el quinto espacio. No veo ninguna otra cosa, porque todo el resto se me desvirtúa, es como si se me deformara la anatomía. Entonces, fíjense, en la proyección de Ferguson, miren por favor esta imagen. Esta es la quinta lumbar, esto es el sacro, a la ilíaca derecha, a la ilíaca izquierda, y este es el espacio lumbosacro. Fíjense cómo lo veo perfectamente. Es como si me meto, me agacho y miro a través del espacio lumbosacro. Entonces, me fijo, busco si el espacio lumbosacro está conservado, si disminuyó o si se abrió más. ¿Se entiende? Para eso es la posición de Ferguson. Para ver el quinto espacio lumbar o el espacio lumbosacro de frente. Y fíjense ustedes, esta es una proyección de Ferguson en un paciente normal. Acá tienen el espacio. Esta es una radiografía en proyección de Ferguson de un paciente que tiene un espacio un pinzamiento del espacio lumbosacro. Es decir, del espacio que está entre L5 y el sacro, o S1. Fíjense el aspecto, fíjense la altura, fíjense el tamaño de este espacio. No tiene nada que ver con este otro que tienen acá. Conclusión, proyección de Ferguson me sirve para ver únicamente el quinto espacio de frente. Quiero hacerle otro estudio, perfecto, mejor todavía. ¿A qué me refiero? ¿A qué otro estudio? Y si yo quiero ver eso en sentido axial, y le voy a pedir una tomografía computada, y voy a tener muy buena información. Y si puedo mejor todavía, le pido una resonancia magnética, porque ahí encima voy a poder ver las partes blandas, que seguramente me van a interesar. Recuerden algo, la resonancia me puede proyectar el plano que yo quiera. La resonancia magnética a mí me corta en planos longitudinales, en sentido coronal, ya vamos a ver después en resonancia, en sentido coronal como si fuera un frente, pero en resonancia no se habla de frente, se habla de plano coronal. O me puede presentar una imagen en el plano sagital. ¿Qué sería el plano sagital? Como si fuera un perfil. Pero en resonancia no se habla de perfil, se habla de plano sagital. También me puede cortar o presentar en planos oblicuos. Y también me puede producir la imagen en planos axiales, horizontales. Gran ventaja de la resonancia magnética. Ya lo vamos a ver cuando veamos resonancia el lunes que viene. Entonces, esta es la proyección de Ferguson. Y para eso sirve la proyección de Ferguson. Para ninguna otra cosa. ¿Se acuerdan cuando decíamos las proyecciones de ambas oblicuas de columna cervical, por ejemplo, o de columna lumbar? Que decíamos, las oblicuas de columna cervical solamente para ver agujeros de conjunción, no me sirve para otra cosa. Las oblicuas de columna lumbar solamente para ver los pedículos por separado, no me sirve para otra cosa. Bueno, la proyección de Ferguson me sirve solamente para ver el espacio lumbosacro de frente, no me sirve para otra cosa. Algunos utilizan para poder ver también esto que está acá. Fíjense esta imagen radiolúcida que me aparece acá y que tiene casi su contralateral simétrico.
Eso que ustedes ven ahí como una imagen radiolúcida, como si fuera una solución de continuidad que no es, esta es la articulación sacroilíaca. ¿Nos ubicamos? La sacroilíaca derecha, que va a articular el sacro con el alerón ilíaco, con el hueso ilíaco, con el ilion, y la izquierda, el sacro con el ilion, con el hueso ilíaco. Sobre todo cuando el paciente, y esto lo vamos a ver en artropatías, me está dando pie a pensar que pueda tener una sacroileitis, ese dolor intenso, bilateral, simétrico, posterior, bajo. El paciente que nos dice no me duele la cintura, me duele más abajo, por decir arriba de las nalgas, arriba de los glúteos, a ambos lados, y yo lo toco al paciente y le presiono al paciente por ahí con un dedo y el paciente pega un grito, porque le estoy tocando la articulación sacroilíaca que está inflamada. Tiene una sacroileitis y eso duele mucho también. Para eso también algunos utilizan esta proyección, pero no es específica para eso, pero sirve. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver esta última imagen, después vamos a hacer nuestro intervalo cortito y después vamos a hablar un poquito de medicina nuclear, de centellografía, y ahí vamos a concluir por hoy. Doctor. Vamos a completar un poco lo que estábamos viendo de algo de fracturas. Ya les digo, después vamos a ver detalladamente todo lo que es la evaluación radiológica de las fracturas. Fíjense esto que está acá. Descarto esta porque acá se explica mejor. Esta radiografía que está acá pertenece al mismo paciente que ustedes tienen acá en esta imagen. Esto es una radiografía, como ustedes se darán cuenta. Una radiografía de columna lumbar de frente, aunque no parezca. Fíjense el terrible traumatismo que sufrió este paciente. Esto que está acá es una reconstrucción en 3D de esta columna lumbar. ¿Cómo se entiende? Paciente que tiene un traumatismo, no conozco a este paciente en particular, no sé qué le pudo haber pasado, un accidente, una caída, una paliza, qué sé yo, y nos llega con esto. Con toda la clínica, obviamente piensen ustedes que me puede traer un paciente que después le hago la radiografía y me encuentro con esto. Duodécima dorsal, L1, L2, L3, L4, L5, continúa con el sacro. Fíjense esto que está acá. Perdón, esto que está acá. Fíjense la continuidad entre esta vértebra y esta otra. Han perdido totalmente relación de continuidad. Han perdido coaptación. Cada vértebra tiene que estar una arriba de la otra. Bueno, esas dos vértebras me hicieron esto. Fíjense cómo hay una laterolistesis. La columna se desplazó hacia un lado, hacia un lateral. Completo un poco el término, una laterolistesis derecha. Yo a este paciente lo estoy viendo de frente. Y esta columna lumbar, fíjense, es como que le hubiera pegado una patada acá y mandé la columna lumbar para el otro lado. Por un lado, obviamente, el compromiso óseo. Evidentísimo. Ahora, ¿piensan ustedes que un paciente con una columna en este estado, postraumática, podría no tener compromiso neurológico o neurógeno, por ejemplo? ¿Qué puede haber pasado con la médula espinal de este paciente? A este nivel ya no hablamos de cordón medular, ya hablamos de la cola de caballo. ¿Qué pudo haber pasado con las raíces nerviosas? Fíjense que desde parestesia, dolor, impotencia, etcétera, etcétera, hasta prácticamente este paciente no camina. Fíjense el compromiso neurológico que puede tener este paciente. Ojo, a lo mejor no hay un compromiso muy severo a nivel espinal, aunque no parezca, la médula espinal en algunas situaciones es un órgano muy noble, se puede adaptar. Fíjense que está metida dentro de un tubo lleno de líquido cefalorraquídeo. Eso la amortigua, eso es como que la acaricia, la acompaña, evita que los traumatismos sean muy terminantes. Pero no sabemos hasta
hacer los estudios correspondientes que le pudo haber pasado. Pero yo les digo algo. Esto está produciendo un cuadro agudo en el paciente. Este paciente tiene un abdomen agudo. Fíjense el aire, el gas a nivel intestinal. Todos estos órganos dijeron, basta, párate, acá nos quedamos, ¿qué está pasando? Después de esta situación tan traumática y tan aguda. ¿Qué otras lesiones óseas pueden haber? Acá esta radiografía me muestra esto, este desplazamiento, esta listesis, esta pérdida en la alineación vertebral. Pero decimos lo siguiente, vamos a hacerle una tomografía computada. Y después de la tomografía computada, vamos a hacerle esto que está acá. Esto es una reconstrucción tomográfica en 3D. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago una tomografía computada, de lo que ustedes quieran, del tórax, del abdomen, de la columna, del cráneo, de lo que fuera, yo estoy deconstruyendo esa región anatómica. La estoy desarmando en cortes. Ustedes conocen muy bien. La estoy deconstruyendo, no la estoy destruyendo. Todo aquello que yo destruya no lo vuelvo a construir. Me cuesta. Estoy deconstruyendo. Con todos esos cortes que vamos a tener, seguramente una tomografía multicorte, helicoidal, lo que fuera, cualquier cantidad de cortes, la misma computadora, el ordenador del equipo, me los reconstruye. A ver si nos entendemos. Es como que tuviéramos un rompecabezas de un montón de piezas y lo armamos. La computadora me reconstruye la columna, el abdomen, el cráneo, lo que fuera. Y me muestra, fíjense acá en la imagen, me muestra una imagen como que me lo pone frente a mí. Ya no tengo el plano axial de la tomografía computada. ¿De acuerdo? Con una característica más. Es una reconstrucción volumétrica, o también llamada en 3D. ¿Qué quiere decir en 3D? Esta imagen radiográfica que tienen acá es en 2D, 2 dimensiones. Me maneja un alto y un ancho. Esta otra, fíjense, esta imagen está planteada en 3D. Es tridimensional. ¿Por qué razón? Porque me maneja un alto, me maneja un ancho, y aunque esto es una imagen plana, planimétrica, díganme ustedes si no les da una sensación de profundidad, una sensación volumétrica de lo que está más adelante, de lo que está un poco más atrás y de lo que está más atrás. Porque esta imagen, aunque es absolutamente plana, superficial, a mí me da la sensación de que esto es anterior respecto a esto, o que esto está más posterior respecto a esto. Y otra cuestión más. A mí esta reconstrucción me permite, y esto lo vimos en tomografía computada de tórax, les recuerdo, me permite hacer sustracción. ¿Se acuerdan lo que era una sustracción? Lo que no quiero ver porque me molesta, porque me empasta la imagen, lo saco. ¿De acuerdo? ¿Sustracción de qué hice acá? De todo lo orgánico. Lo único que dejé fue huesos, esqueleto, porque yo quería ver cómo estaba el estado esquelético de este paciente. Fíjense que es como si yo viera un esqueleto. No tiene órganos, no tiene músculos, no tiene pared, no tiene nada. Pero ojo, esta es una imagen real, ¿eh? Esto es un paciente real, en vivo y en directo. ¿Y qué me permite ver? Fíjense, por ejemplo, esto. Fíjense esto. Fíjense esto. Fíjense esto. Fíjense, por ejemplo, la cantidad de fracturas de apófisis transversas que tiene el paciente. Que acá yo les pregunto, ¿ustedes llegan a ver alguna de esas fracturas de transversas? No. Esto me permite la reconstrucción en 3D. Y aunque parezca mentira, este pequeño huesito o ese fragmentito de una vértebra, cuando se rompe y se desprende, y esto lo vamos a llamar después cuando estudiemos fracturas por arrancamiento, o también llamadas por avulsión, es como si me prendí y pegué un tirón fuerte y arranqué una inserción tendinosa, ligamentaria, lo que fuera, y un pedazo de hueso. Esto duele muchísimo porque hay compromiso nervioso. Y otra cuestión, estas fracturas por arrancamiento me pueden producir sangrado. Y el sangrado me puede producir un hematoma. Y va a ser un hematoma perivertebral. Y fíjense, me puede comprimir la médula.
Miren todo lo que estamos elucubrando a raíz de un traumatismo. Y recuerden algo, la columna vertebral, tanto la parte ósea como las partes blandas, y lo vamos a ver la otra semana con resonancia, no se sabe defender muy bien de la infección. Le cuesta defenderse de la infección. Y el paciente muchas veces, después de ese hematoma, me hace un absceso paravertebral, un absceso osifluente. Y ese absceso osifluente, si yo no lo tomo a tiempo, me come la vértebra, me destruye la vértebra. Y el paciente se queda sin una vértebra o sin dos vértebras. Hay que hacer una artrodesis, fijar, unir, porque se perdió la vértebra. Ese proceso infeccioso se comió la vértebra. Entonces, esto hace al diagnóstico precoz. Es decir, a que yo tenga una dimensión real de qué le está pasando a este paciente. ¿Se entiende? Esto es una reconstrucción en 3D. Y es una reconstrucción tomográfica. Esto se hace con tomografía computada. O sea, y con esto ya nos tomamos 5 minutitos. O sea, no siempre la tomografía computada a mí me va a dar una imagen axial. ¿Se entiende? Yo eso se los puedo decir ahora. No podía decirles cuando comenzamos a ver tomografía. Porque si no, ustedes van a decir, no está mal de la cabeza. Me dice que el corte en tomografía axial computada es siempre axial y después me dice, no, puede no ser axial. Puede no ser axial, acá lo tienen, pero esto no es una tomografía axial computada. Esto es una reconstrucción tomográfica. ¿Se entiende la diferencia? Y esto se usa muchísimo. Y con estas reconstrucciones puedo trabajar en lo que quiera. Puede ser columna, puede ser de órganos. Acuérdense cuando veíamos en tórax, la reconstrucción, por ejemplo, pulmonar, la reconstrucción de las vías aéreas, la reconstrucción de las estructuras cardiovasculares. Bueno, esto es, acá les dice, una TC helicoidal con reconstrucción tridimensional. Acuérdense que tomografía computada helicoidal es la que el tubo gira y los detectores giran sin parar y el paciente va pasando mientras el tomógrafo va girando, no se para el paciente. Eso me permite una muchísima mayor cantidad de cortes, que después la reconstrucción va a necesitar para armarme este rompecabezas. Y me va a mostrar esta imagen, como acá les dice, en 3D o tridimensional. O también se llama, como yo les dije, reconstrucción volumétrica. ¿Estamos? ¿Se entendió esto hasta acá? ¿No los agobié demasiado con todo esto? A ver, tengo 3 preguntas en el chat. Herniación, hay aumento del espacio, bueno, su forma. Muy bien, contesto las preguntas. Esa vértebra deformada que perdió no vuelve a aumentar médicamente. En este momento ustedes sabrán que hay tratamientos con punción e introducción de elementos y de sustancias de tipo cristal, digamos, cristales también se llaman, que pueden volver a, digamos, recomponer el hueso. Eso se utiliza mucho en todo lo que es artropatías, en lo que es artritis, patologías de los cartílagos articulares también se utiliza. Y la otra pregunta que se me fue, esperen un momentito, ya les voy a contestar. La otra pregunta me decía si esa radiolucidez lateral de la imagen podía ser una herniación. Te contesto, Jonathan, no sé si es una herniación. ¿Por qué te digo eso? No sé. Porque para hablar de una herniación o de una hernia de disco tengo que hacer una resonancia. No me sirve una radiografía. Porque si yo hablo de una hernia de disco, estoy hablando de un disco que se hernió, que salió de su lugar. Esto lo vamos a hablar en detalle en la próxima clase. Y al disco, ya sea normal, ya sea deshidratado, ya sea degenerado o la característica que tenga, lo voy a ver en resonancia. No lo voy a ver en radiología simple. ¿Estamos? Muy bien. Nos tomamos unos minutitos y volvemos. Únicamente nos queda una imagen. Ustedes dirán, ¿y por qué ya no damos y terminamos? Porque esa imagen
me va a llevar por lo menos 15 o 20 minutos de explicarle. ¿Qué es lo que tiene que ver para que ustedes aprendan a interpretar una centellografía o un estudio de medicina nuclear? Si hay alguna pregunta, me la ponen en el chat o ahora me la plantean, como siempre. Nos tomamos unos minutitos y retomamos. Muy bien, vamos a continuar. Yo les había dicho que nos quedaba una sola imagen para completar nuestra clase de hoy. Bueno, acá la tienen. ¿Qué estamos viendo? Fíjense, estamos viendo imágenes de medicina nuclear, como ustedes la tienen acá. Y además les dice lo siguiente. Medicina nuclear, búsqueda de metástasis. Mucho más sensible y específica también. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es la medicina nuclear? Recuerden que podemos llamar a medicina nuclear, podemos llamar estudios de cámara gamma o estudios de gamma cámara, o pueden denominarse estudios centellográficos o centellografía, o los pueden denominar estudios radioisotópicos, porque vamos a utilizar isótopos radioactivos para producir la imagen. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿De dónde sale esto que ustedes tienen acá? Fíjense una cosa. Cuando nosotros allá al comienzo habíamos hablado de los 5 métodos puros de diagnóstico por imágenes, dijimos radiología, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética y medicina nuclear o centellografía. Si yo a la medicina nuclear, a los estudios por centellografía, los tengo que ubicar históricamente o cronológicamente, aparecieron hace mucho. Yo les diría que fueron los segundos. Después de la radiología, principios del siglo XX, ya aparece la medicina nuclear. Ahora, ¿por qué juega un poco como a contrapelo de los otros? Los otros 4, la radiología, la ecografía, la tomografía, la resonancia, el juego que se establece o la relación que se establece entre el paciente y el método y el equipamiento es similar. Es decir, el rol activo lo ejerce el equipo, el aparato, el método. El paciente va a adquirir o va a tomar un rol pasivo. ¿Por qué razón? Fíjense la radiología. El equipo de rayos entrega la energía radiante. El paciente la recibe y después va a sufrir coeficiente de atenuación, etc. La tomografía, algo muy similar porque estamos trabajando también con radiación X. El tomógrafo entrega en rayos X los receptores, digamos, van a tomar la información del paciente que está en una posición dejándose penetrar y atravesar por los rayos X, como les decía recién. Los detectores. La ecografía. El ecógrafo, el equipo ultrasonográfico, entrega ultrasonidos, ya no más radiaciones. Estos ultrasonidos van a penetrar en el paciente está en un rol más pasivo, recibiendo esa energía y a partir de ahí se produce la imagen. La resonancia magnética, al paciente se lo va a someter a un campo magnético artificial, por supuesto, y ahí toda esa energía, digamos, esa intensidad magnética va a entrar al paciente, por decirlo de alguna manera, y después se producirá la imagen. En este estudio, en medicina nuclear, en los estudios centellográficos, fíjense, el que entrega la energía es el paciente.
el equipo recibe, capta la energía. Esa es la diferencia. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué energía va a entregar el paciente? Si el ser humano no es dador de energía, no es productor de energía. Nosotros, si se quiere, la única energía que producimos es la energía calorífica. Nosotros estamos sentados y ahora cuando nos levantamos después de estar sentados todo este tiempo acá en la clase, si tocamos el asiento donde estamos ubicados, está caliente, porque nuestro cuerpo emana calor, pero nada más. Entonces, ¿cómo va a emanar energía? ¿Cómo va a emitir energía? Muy sencillo. Al paciente le voy a tener que introducir o inyectar por vía endovenosa, o aspirar, o va a tomar, o por vía rectal, o por lo que fuera, un isótopo radioactivo, o también llamado un radiofármaco, que una vez que ingresó al cuerpo del paciente hay que esperar un tiempo, cada uno tiene sus tiempos de vida media, para que una vez introducido artificialmente en el cuerpo del paciente, comience a emitir radiación. Radiación gamma, no es radiación X. La radiación que producen los isótopos radioactivos. ¿Qué me va a hacer el equipo? ¿Cómo se llama el equipo? El equipo se llama cámara gamma. Es como si yo, imaginen, lo tengo al paciente acostado, emitiendo energía, y arriba del paciente tengo la cámara gamma, que me va, y recuerden esta palabrita, me va a captar la energía que emite el paciente. Rol activo, el paciente. Rol pasivo, la cámara gamma. Toma la energía que emite el paciente, que está emitiendo el paciente. La cámara gamma me va, como les dije, a captar la energía. Cuando nosotros presentamos los distintos métodos allá en marzo, cuando estábamos en forma presencial, yo les había dicho lo siguiente. Cada método tiene un lenguaje, tiene un idioma. ¿Cuál es el idioma de la medicina nuclear? El que va a utilizar la palabra captación. Y vamos a hablar de imágenes hipercaptantes o de imágenes hipocaptantes. Una imagen hipercaptante es aquella de aquel órgano que está captando una enorme cantidad de radiofármaco. Está hipercaptando, es una imagen hipercaptante. Si yo tengo una zona de un órgano determinado que me capta menos isótopo radioactivo que el resto del órgano, se me va a traducir en la imagen como una zona o una lesión hipocaptante. Capta menos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió la explicación hasta acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos acá? Fíjense que es un método, la medicina nuclear, que no tiene una aplicación tan amplia como los otros, como la radiología, como la tomografía, etcétera, etcétera. Pero tiene indicaciones muy precisas que lo convierten al método en muy sensible y muy específico. Una de esas situaciones es la centellografía ósea, que es la que ustedes están viendo acá, para el rastreo o para la búsqueda de metástasis óseas. ¿Cómo se entiende esto? Estas dos imágenes que ustedes tienen acá, que yo les estoy marcando con el cursor, pertenecen al mismo paciente. Estas otras dos pertenecen a otro paciente. Pero fíjense, yo no estoy acá mostrando o no estamos viendo frente y perfil. No estoy hablando de comparativas, no estoy hablando de par. ¿Por qué razón? Porque yo a este paciente lo estoy mirando desde adelante y lo estoy mirando desde atrás, para que nos entendamos. A este paciente lo estoy mirando desde adelante y lo estoy mirando desde atrás. ¿Cómo es eso? Este paciente que está acá es un paciente con alguna lesión oncológica diagnosticada y para ofrecer un tratamiento hay que estadificar el cáncer. ¿Qué se le hará? ¿Radioterapia? ¿Quimioterapia? ¿Cirugía? Y bueno, antes de definir una conducta tengo que ver dónde estoy parado. ¿Dónde está? ¿Está solamente la patología tumoral oncológica en el sitio del primitivo o ya se disparó para otros lados? ¿Ya tiene metástasis? Para búsqueda de metástasis, acuérdense, la tomografía anda muy bien.
tomografía de tórax, tomografía de abdomen, tomografía de cráneo, de cerebro. Pero ¿cómo busco las metástasis óseas? Los huesos son órganos que tienen una gran predilección por las metástasis, o al revés, las metástasis por los huesos. Bueno, la medicina nuclear es el método más sensible y específico. ¿Cómo lo entiendo? Yo a este paciente le inyecté el isótopo radioactivo. ¿Cuál es el radioisótopo que se utiliza para esta centellografía ósea? El tecnesio 99, el que se usa más frecuentemente. Para otros, para los estudios radioisotópicos de tiroides, será el iodo 131. Para otros órganos, el oro coloidal. No importa. Ya lo vamos a ir viendo oportunamente. Acá, tecnesio 99. Le inyecté el tecnesio 99 por vía endovenosa, esperé el tiempo que tengo que esperar, 20 minutos, media hora, dependiendo de la concentración, del tamaño del paciente, etcétera, etcétera, y lo acuesto sobre la mesa de examen. Lo acuesto, como está en esta primera imagen, en decúbito dorsal. Acá el paciente está acostado boca arriba. Ubíquense, por favor. La cámara gamma, arriba. Y el paciente empieza a emitir esa energía de radiación gamma. La cámara gamma que está arriba capta la energía. Tengo esta primera imagen. De toda la región anterior ventral del paciente. ¿De acuerdo? Tomé esta imagen, ¿qué le hago? Lo pongo boca abajo, lo doy vuelta. Lo pongo en decúbito ventral, decúbito prono, boca abajo. Y la cámara gamma me capta toda la energía radioisotópica que el paciente está emitiendo desde el dorso. ¿Se entiende? Y me encuentro con esta imagen. Fíjense que lo que yo tengo acá es imagen esquelética. Lo único que estoy viendo es esqueleto. No veo órganos, no veo partes blandas, no veo. Bueno, cada uno de estos puntitos blancos vamos a llamarlos imágenes hipercaptantes, porque captan mucho el radioisótopo. Lo hipercaptante es blanco. Muy bien, señores. Cada uno de estos puntitos blancos es una metástasis ósea. O sea, este paciente, fíjense, está sembrado de metástasis óseas. Obviamente que eso me va a condicionar enormemente el tratamiento o la terapéutica que le pueda indicar al paciente. Podemos hablar, fíjense, metástasis en calota craneal, sitio muy frecuente. Metástasis en hombro derecho, en hombro izquierdo. Metástasis en costillas, fíjense, en esternón. Metástasis en cintura pelviana. Metástasis en cabezas femorales. Acá hay un foquito metastásico en la rodilla. Lo doy vuelta al paciente y fíjense cómo se me hizo más cruento el tema todavía. Metástasis en calota craneal, no en cerebro, ¿eh? Para ver metástasis en cerebro le tendré que hacer una tomografía de cerebro o una resonancia. Quiero ver metástasis en hueso, en calota, esto. Fíjense lo que es esta columna, que acá apenas se me insinúan estas imágenes. Miren acá, todas las metástasis vertebrales. Miren todas las metástasis en costillas, en hombros, nuevamente en pelvis. Los foquitos que vimos en fémur. Lo único que no son metástasis es esta hipercaptación que tengo acá, que la vuelvo a ver acá, y eso es la vejiga. Con orina que está concentrando el isótopo radioactivo. Porque este radioisótopo que yo se lo inyecté al paciente por vía endovenosa, va a seguir el camino. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de urograma excretor? Como si fuera el camino del yodo. Después que se captó en todo el esqueleto, se va a filtrar y se va a eliminar por vía renal, por orina. Obviamente que esta orina, cuando el paciente vaya al baño a hacer pis y deseche, se sigue todo un protocolo de desecho. Yo no puedo largar esa orina a la red pública porque puedo contaminar, estoy eliminando material radioactivo. Hay todo un protocolo de cómo eliminar, cómo procesar esa orina para que después sí sea eliminada. Entonces, fíjense, este otro paciente, lo mismo que les dije, lo tienen acá. Imagen del anverso, la parte de adelante, imagen del reverso, la parte de atrás. Es como si ustedes tuvieran una moneda o un plato, fíjense, y lo ven de un lado, lo dan vuelta y lo ven del otro. ¿Cómo emite
la radiación de este lado, captado por la cámara gamma, lo doy vuelta al paciente y cómo se emite del lado posterior del paciente. Fíjense por qué les dije es el método más conveniente. Si yo a este paciente le tuviera que hacer un rastreo de metástasis con radiografías, piensen ustedes la cantidad de radiografías que le tendría que hacer. Radiografía de cráneo frente y perfil, radiografía de columna cervical frente y perfil, de columna dorsal frente y perfil, de columna lumbar frente y perfil, de hombro derecho, de hombro izquierdo, de brazo, de antebrazo, de mano, de cintura pelviana, de cadera de un lado, cadera del otro, muslo de un lado, muslo del otro, rodilla, rodilla, tobillo, pierna, pierna, tobillo, tobillo, etcétera, etcétera. Son por lo menos 30 radiografías. Acá, con un solo estudio, ustedes tienen un mapeo, un rastreo desde la punta de la cabeza, desde el vértex hasta la punta de los pies. Y tienen exactamente el resultado de la presencia o no de metástasis. La medicina nuclear o la centellografía ósea, la indicación número 1, búsqueda de metástasis óseas. Es el método más sensible para buscar, para detectar, para diagnosticar metástasis óseas. No sé qué tumor primitivo pudo haber tenido ninguno de estos dos pacientes. Un cáncer de mama, un cáncer de esófago, un cáncer de vejiga, un cáncer de hígado, no sé. Pero estos son los resultados. Es el método más sensible. Cuando yo tengo un paciente oncológico y voy a diseñar un esquema terapéutico, yo tengo que tener exactamente la certeza, como yo le suelo decir, de dónde estoy parado, contra qué enemigo me toca luchar. Y sistemáticamente ustedes van a ver que a esos pacientes es de buena práctica pedirles, sea donde esté el primitivo, una tomografía de tórax, donde yo ya analizo la parte pulmonar, la parte mediastinal, cardiovascular central, la parte pleural fundamental, el mediastino, etc. Una tomografía de abdomen, donde rastreo aparato digestivo, aparato urinario, etcétera, 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 donde rastreo vasos, grandes vasos. Le voy a pedir una tomografía de cráneo o de cerebro, donde voy a analizar cómo está el cerebro, cómo está el cerebelo, que son dos órganos de nuestro sistema nervioso central que están muy relacionados con las metástasis. Y el cuarto estudio, una centellografía ósea, porque yo necesito ver cómo está el esqueleto de mi paciente. Y de esa manera ustedes van a tener exactamente el panorama donde van a ubicar, a posicionar a su paciente. Así se entiende la centellografía, la medicina nuclear. No hay frente, no hay perfil, como ustedes verán, hay un anverso y un reverso, un adelante y un atrás, de lo que fuera. En este caso, óseo. Si hacen de tiroides, lo mismo. Si hacen de pulmón, lo mismo. Si hacen de corazón, lo mismo. Esa es la forma de interpretar. Y recuerden el lenguaje. Captación. Hipercaptante, hipocaptante. Acá todas las imágenes son hipercaptantes. ¿Cuándo vamos a tener esa dualidad o esa doble posibilidad? Si ustedes pidieran una centellografía o una medicina nuclear de tiroides y nos encontramos, por ejemplo, con áreas o nódulos hipercaptantes, también llamados nódulos calientes, que tienen una intensa actividad metabólica, y pensemos en un hipertiroidismo, o si encontramos áreas o nódulos de hipocaptación, o también llamados nódulos fríos, es decir, un paciente que está padeciendo un hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Fíjense que el estudio, además de darnos datos anatómicos, como en este caso, en este otro ejemplo que les puse de tiroides, nos da datos funcionales. Nos está diciendo cómo funciona ese órgano. Si es normal o si es patológico, el método es sensible. Y si es patológico, nos especifica qué patología, en hiper o en hipo, es específico. ¿Estamos? Bueno, ya nos pasamos un poco. ¿Estamos entonces? ¿Se entendió esto? Si hay alguna pregunta, por favor, al chat o directamente me la hacen. A ver, acá tengo dos preguntas. Contesto.
Primer pregunta, si son metástasis de un cáncer de próstata, no te sabría decir. Como yo les dije, son metástasis de un cáncer, no sé dónde estaría el primitivo. El cáncer de próstata sí tiene predilección por metastatizar en hueso. Sí, tienen predilección por hacerlo en hueso. El de próstata, el de tiroides, el de mama, el de riñón, son órganos que tienen bastante afluencia al hueso. Y la otra pregunta, si esto es tóxico para el paciente. No. Si se hace dentro de los estándares de protocolo para resguardar al paciente, no. Las dosis son muy ajustadas, el tiempo de vida útil o de vida media es muy cortito, después se va desnaturalizando ese radioisótopo y el paciente con la orina lo eliminó. No hay toxicidad, digamos. No hay nefrotoxicidad, se elimina por la vía renal, como les dije. Fíjense que en este caso, y acá se está empezando a ver, no tanto todavía, la concentración de la orina con el radioisótopo en vejiga. No confundir, como les dije, con metástasis en vejiga. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, nos volvemos a encontrar el lunes, donde les adelanto, el lunes vamos a ver esto que está acá. Vamos a comenzar a ver resonancia magnética de columna. Y vamos avanzando, fíjense en los distintos métodos. Radiología, tomografía computada, medicina nuclear, resonancia magnética, y lo que es ecografía, algo vimos ya en vías biliares, ¿se acuerdan? Pero nos va a quedar sobre todo para el último módulo, cuando veamos la ecografía de las pequeñas partes. La musculoesquelética, la de tiroides, la de testículo, la de próstata y la ecografía de la gestación. Muy bien, nos vemos entonces la semana que viene, nos vemos el lunes. Les agradezco la espera que tuvieron hoy por ese inconveniente que les dije que tuve. A ver qué otras preguntas tengo. La fecha de la era. No, todavía no me avisaron. Ni bien yo tenga, como ya les dije, les voy a avisar. Yo pretendía para los primeros días de octubre, ya no sé si serán los primeros días de octubre, pero no ir más allá de mediados. Pero ya les voy a avisar cuando a mí me confirmen de la facultad. Nos vemos el lunes entonces. Que tengan una buena semana. Y estamos en comunicación. Hasta luego, doctor.